Hola, hola, mi nombre es Juliana Mateus y el día de hoy vamos a realizar un breve pero muy importante resumen teórico sobre la esencia que debemos saber a la hora de contabilizar. Iniciemos hablando sobre el señor Fray Luca Pacioli, quien entre otras cosas fue matemático, profesor, economista, contador y monje. Este señor en 1960 nos da a conocer la partida doble. ¿Pero qué es esto? Bueno, no es más que la ley universal de la contabilidad. Esta nos dice que en el momento en que ingresa una cantidad, por otro lado, está saliendo la misma cantidad. Para explicar un poco mejor esto, veamos un ejemplo en la compra. En esta operación encontramos dos registros. El primero es el ingreso de un producto, el segundo es la salida de un dinero. Pero bueno, ¿qué es un registro? Es la anotación contable que se realiza de una cuenta, ya sea el aumento o la disminución de la misma. También lo podemos llamar asiento contable. Y la estructura básicamente es esta. Está compuesta por un código, una cuenta, un debe y un haber. Esto funciona como una balanza que siempre debe estar equilibrada. También es importante que hablemos de las cuentas. Como yo las veo, son títulos que debemos conocer e identificar a la hora de realizar un registro contable. Este listado de títulos los encontramos en un libro llamado Plan de Cuentas, el cual nos ayuda a guiarnos, como ya les dije, a la hora de hacer el registro. Esta es la estructura básica que encontramos en un plan de cuentas. La clase, que son todos los títulos que estén acompañados por un dígito. Actualmente contamos con 9 clases que son el activo, el pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, costos de venta, costos de producción o de operación, cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedoras. A cada clase pertenecen ciertas cantidades de grupos, que son los subtítulos que estén acompañados de 2 dígitos. Por ejemplo, el activo tiene grupos como el disponible con el número 11, las inversiones con el número 12, los deudores con el número 13, los pasivos, grupos como el 21, obligaciones financieras, y así todas las clases tienen sus propios grupos. Como ya les dije, con estos nombres o estos grupos, estos títulos o subtítulos, se nos hace más fácil ubicar las cuentas en el plan de cuentas. ¿Por qué? Un ejemplo, si yo sé que voy a registrar la deuda que tiene un cliente conmigo, en vez de buscar en todo el plan de cuentas, sé que hay un grupo que es el 13 que se llama deudores. En ese grupo encontraremos la lista de todas las personas que nos deban, así que por ahí podemos iniciar buscando hasta encontrar la cuenta adecuada. Si la persona que nos debe es un cliente, en el grupo 13 que se llama deudores encontraríamos una cuenta que es clientes codificada con el 1305. Si el que nos debe es un socio, también encontramos una cuenta llamada cuentas por cobrar a socios y accionistas acompañada del código 1325. Y así aplica con todas las clases del PUC. Continuando con la explicación, y como les decía, los grupos tienen sus propias cuentas, que son las que están acompañadas de 4 dígitos. Esas cuentas tienen subcuentas que están acompañadas con 6 dígitos. Y por último encontramos la cuenta auxiliar, que está acompañada de 8 dígitos. Pero esta se empieza a usar siempre y cuando se necesite especificar. Por ejemplo, la cuenta 1305, que es clientes, tiene su subcuenta que es nacionales o del exterior. Usemos nacionales, que es la 130505. Hasta ahí sabemos que nos debe un cliente, pero ¿cuántos clientes tiene una empresa? Para especificar y tener el nombre exacto de la persona que nos debe, vamos a usar una cuenta auxiliar, que haría 13050501 Pepito Pérez, y a partir de ese 01 empezamos a codificar el resto de clientes. Veamos un ejemplo más puntual y tal vez más explicado. Este sería el activo, que pertenece a la clase 1. Encontramos el grupo 11, que es el disponible. En este grupo y entre otras cuentas encontramos la cuenta 1110, que es bancos. Bancos tiene subcuentas, entre esas está moneda nacional y moneda extranjera. Vamos a usar moneda nacional con el código 111005. Y necesitamos una cuenta auxiliar para registrar el nombre del banco. En el caso de que nuestra empresa manejara varios bancos, quedaría 1110 de bancos, 111005 moneda nacional, 11100501 Banco XY. Estas cuentas se clasifican en 3 grandes grupos.
las cuentas reales o de balance, las cuales nos muestran la situación financiera de la empresa por medio de un balance general. Este es un estado financiero. A lo largo del proceso y en un próximo video estaré explicando cómo se realiza. En este estado financiero se usan las cuentas del activo. Siempre nos han dicho que son todos los bienes tangibles o intangibles con los que cuenta la empresa. Pero no. Resulta que según las NIF, que son las normas internacionales de información financiera, que en términos generales vienen para que en todo el mundo hablemos el mismo idioma contable, es decir, que la contabilidad que se lleve en Colombia la pueda entender una persona de otra parte del mundo. Nos dicen que no todos los bienes que tiene una empresa son activos. Veamos la definición. Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en un futuro un beneficio económico. No es tan difícil como parece, vamos a desglosarlo para entenderlo. Es un recurso controlado por la entidad. Pongamos un ejemplo que sería el inventario. A este no todo el mundo tiene acceso, por lo que la empresa lo tiene bajo un control. Como resultado de sucesos pasados, es decir, en este ejemplo sería la compra de la mercancía que hace parte de nuestro inventario. Eso pasó antes de tener el inventario. Entonces ahí estaría siendo un suceso pasado, del que la entidad espera obtener en un futuro un beneficio económico, pues a la hora de vender ese inventario vamos a obtener ingresos. Así que ese sería el beneficio económico que habla la NIF. Por eso es que nos dice que no todos los bienes que tiene una empresa son un activo. Porque, un ejemplo, compramos una máquina que al momento de instalarla nos dimos cuenta que está dañada o que no cumple con la función para la cual la queríamos. Entonces, ¿es un recurso controlado? Sí, porque la empresa establecería un control sobre ella. ¿Es resultado de un suceso pasado? Sí, porque la compramos anteriormente, pero no vamos a obtener un beneficio económico de ella porque no nos va a producir lo que necesitábamos. Así que ya no sería un activo. En el momento en el que el bien no cumpla con esta definición al pie de la letra, deja de ser un activo y pasa a ser un gasto. Los pasivos, que son las deudas y obligaciones que tiene la empresa, y el patrimonio, que son los activos menos los pasivos. Por otro lado, encontramos las cuentas nominales o de resultado. Estas nos muestran la pérdida o ganancia al final del ejercicio contable. ¿Qué es el ejercicio contable? Es un periodo de tiempo determinado en el cual se realizan de forma sistemática y organizada los registros contables. Esta pérdida o ganancia reflejada en un estado financiero llamado PIG o estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados integral. Para realizar este estado financiero se necesitan las cuentas del ingreso, el gasto y el costo. Por último, tenemos las cuentas de orden, las cuales no alteran ninguno de los estados financieros como las otras dos, pero de igual manera se lleva su registro. En este grupo encontramos las cuentas de orden acreedora y las cuentas de orden deudora. Como les dije anteriormente, estas cuentas es necesario conocerlas. Para esto hablemos de la naturaleza. Esta es como la nacionalidad de la cuenta, en el lugar donde nace. Como vemos en el tablero, encontramos una estructura llamada cuenta T, que es la más utilizada en el aprendizaje contable. Esta estructura se divide en dos columnas, la columna del debe y la columna del haber. Las cuentas que encontremos en la columna del debe serán de naturaleza débito y las que encontremos en la columna del haber serán de naturaleza crédito. Por este lado tenemos el activo, que se clasifica en el plan de cuentas con el número 1, el gasto con el número 5 y el costo con el número 6. En el haber tenemos el pasivo con el número 2, el patrimonio con el número 3 y el ingreso con el número 4. Por otro lado, tenemos que hablar de la dinámica. Este es el movimiento que realiza la cuenta, por donde aumenta y por donde disminuye. A la hora de hacer el registro contable, prima la dinámica de una cuenta. Veamos las 6 cuentas principales y su dinámica. El activo aumenta por el debe, disminuye por el haber. El pasivo aumenta por el haber, disminuye por el debe. El patrimonio aumenta por el haber, disminuye por el debe. El ingreso aumenta por el haber, disminuye por el debe. El gasto aumenta por el debe, disminuye por el haber. Y el costo aumenta por el debe y disminuye por el haber. A manera de retroalimentación, veamos un ejercicio con respecto a la dinámica. Teniendo en cuenta que la caja y los bancos son dos cuentas
que pertenecen a la clase del activo, voy a poner por aquí la dinámica de esta clase. Nos dicen que en caja tenemos 1.000.000 de pesos y en bancos tenemos 0 pesos. También nos dice que consignamos el 100% del efectivo que tenemos en caja en nuestra cuenta de bancos. En otras palabras, y según la dinámica, tenemos que nuestro banco aumentará, es decir, el valor se va a registrar por el lado del debe. Y nuestra caja va a disminuir por lo que le corresponde el lado del haber. En un esquema de registro o asiento contable lo veríamos de esta manera. O también lo podemos encontrar de esta manera usando la estructura de cuenta T. Estas dos funcionan de la misma manera. Por último, quiero dejarlos con este resumen gráfico sobre dinámica y naturaleza. Como podemos observar, el lugar en donde nace la cuenta por ese lado aumenta. Ejemplo, el activo es de naturaleza débito y aumenta por el debe. El pasivo es de naturaleza crédito y aumenta por el haber. Y bien, eso fue todo por hoy. Espero haberles servido y que el tema haya quedado completamente claro. Si quisieran saber un poco más sobre contabilidad básica, no olviden suscribirse en el botón de abajo y esperar mi próximo video.